¿Qué cosa de aquí? ¡Hola, lectores! Eso, pícate. No. Sí. Ya he leído la última novela de Elena Ferrante y esta es mi opinión. Bienvenidos a Trotalibros. Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea. La frase fue pronunciada en voz baja, en el apartamento que mis padres compraron en cuanto se casaron, en el Rione Alto, en la parte de arriba de San Giacomo dei Capri. Todo se detuvo. Los espacios de Nápoles, la luz azul de un febrero gélido, aquellas palabras. Yo, en cambio, quedé a la deriva y sigo ahora a la deriva dentro de estas líneas que quieren darme una historia. Y sin embargo, no son nada. Nada mío, nada que haya empezado de veras o haya llegado a puerto. Solo una mañana que nadie, ni siquiera quien escribe en estos momentos, sabe si contiene el hilo preciso de un relato o es simplemente un dolor enredado, sin redención. Bien, este vídeo que estás viendo se puede ver como un vídeo independiente porque va a ser la reseña de un libro que de momento al menos es autoconclusivo, por lo que pues este vídeo se puede ver de forma independiente. No obstante, también se puede ver como un epílogo del vídeo que hice de libro a libro repasando toda la obra de Elena Ferrante. Os lo dejo por aquí. Yo recomiendo mucho verlo porque he hecho un esfuerzo para no repetir muchas cosas que allí os cuento sobre la figura de Elena Ferrante, sobre su estilo, porque es que ya os lo cuento en ese vídeo con mucha profundidad, y para repasar completamente toda la obra de Elena Ferrante, en ese vídeo solo faltaba mi opinión, mi reseña sobre la última novela que ha sacado Elena Ferrante, que salió en castellano a principios de septiembre de este año. Estaba planeado para junio, pero tema coronavirus, etcétera, se retrasó y finalmente salió en septiembre. Por esto no pude incluirlo en el que yo quería que fuera como el vídeo definitivo de este canal sobre Elena Ferrante. Lo llevamos esperando mucho tiempo los fans. Ya sabéis que yo de Elena Ferrante me compro hasta la lista de la compra. Es una de mis escritoras vivas favoritas. Para mí, una clara candidata al Premio Nobel de Literatura. Como ya os decía en el directo que hice en Instagram y que aún podéis encontrar en la pestaña de Instagram TV, en mi perfil de Instagram. Os dejo por aquí el perfil por si no me seguís, porque ahí os cuento todo lo que voy leyendo, todo lo que voy viviendo y mi opinión sobre muchísimas cosas. En ese caso, sobre el Premio Nobel que se fallará pasado mañana. Pero bueno, que para mí Elena Ferrante merece perfectamente el Premio Nobel. Ha sido una escritora revelación, un fenómeno global. Lo ha petado con la tetralogía de Nápoles, pero es que yo creo que ya no solo la tetralogía de Nápoles, es que sus ensayos son impresionantes. Es que otras novelas suyas, como Los días del abandono, me parecen absolutamente geniales. Y precisamente por esto, la novedad que yo esperaba con más ansias en esta rentrée, ese mes de septiembre en el que normalmente las editoriales sacan sus mayores apuestas del año, pues yo solo tenía ojos para la nueva novela de Elena Ferrante, que es La vida mentirosa de los adultos. Quiero decir que yo no soy una persona así, o sea, yo no soy una persona que esté esperando a que saquen libros, que estoy pendiente a las fechas de publicaciones. Leo a mucho autor muerto y a los autores vivos que leo los puedo seguir o no, pero no los espero con ansias. Pues cuando me los encuentro en la librería quizá me los llevo, ojeo sus libros, me dejo sorprender un poco en este sentido, pero con Elena Ferrante lo estaba esperando impacientemente. Antes de empezar a hablaros de la novela, me gustaría comentar su inicio. Desde que la editorial adelantó las primeras frases de la novela antes de sacarla, yo ya sabía que sería una novela extraordinaria, porque es extraordinaria la manera como Elena Ferrante empieza esta historia. Desde las primeras frases, esta novela te absorbe y sitúa perfectamente el
epicentro de todo lo que va a suceder en esta novela. Ya solo al leer estas primeras frases que os he leído después de la intro, yo ya estaba reviviendo la fiebre ferrante que ya viví con la tetralogía de Nápoles. Este primer párrafo, este párrafo que abre La vida mentirosa de los adultos, podría ser perfectamente la sinopsis. Contiene la esencia de toda novela, aparte de que ya te sitúa en Nápoles, en la parte alta, sitúa perfectamente la protagonista, sus dilemas y por dónde va a ir su historia. Con La vida mentirosa de los adultos volvemos a ese Nápoles que ya conocemos por el resto de la obra de Elena Ferrante, y la historia arranca el día en que su protagonista, Giovanna, trae malas notas y sus padres están disgustados, pues sus padres le dan mucha importancia a la educación, y espiándolos oye a su padre decirle a su madre que Giovanna se estaba volviendo muy fea. Bueno, no dice explícitamente que se está volviendo muy fea, dice exactamente que se está volviendo como la tía Victoria. ¿Qué pasa? Que Giovanna no conoce a la tía Victoria, no hay ninguna fotografía, lo único que sabe de ella es lo que sus padres en conversaciones han dejado caer, y siempre ha relacionado a tía Victoria como un monstruo, como una representación de todo lo malo, todo lo pernicioso, todo lo feo, todo lo indeseable, ¿no? No sabe qué sucedió en el pasado, pero sí sabe que hace mucho tiempo que su padre no se habla con su hermana Victoria, y la ve como un monstruo, y por esto le afecta tanto escuchar a su padre decir que cada vez se parece más a la tía Victoria. Y es a raíz de esto que Giovanna se va obsesionando con la figura de tía Victoria y decide conocerla a toda costa para comprobar si es verdad que se parece a ella y si es verdad que es un monstruo tal y como la han pintado siempre sus padres. El padre de Giovanna es un culto profesor e investigador, pero proviene de una familia muy pobre, de la parte baja de Nápoles, de los barrios humildes de Nápoles, y con mucho esfuerzo ha conseguido escalar posiciones sociales y llegar a la clase media alta, casi burguesa diría yo, y es como que los padres de Giovanna la han hecho crecer lejos de esos barrios pobres, lejos de la tía Victoria, que parece ser que no soportaba la idea de que su hermano progresara y que ella se quedara atrás, y pues sus padres hacen crecer a Giovanna en ese entorno acomodado, inocente, en una red de esas mentiras tan necesarias para protegerla y para que crezca feliz, en paz y alargar su infancia lo máximo posible, ¿no? Sin embargo, La vida mentirosa de los adultos nos muestra, nos narra el desmoronamiento de todo este mundo. Y en esta historia tiene un papel especial un objeto, una pulsera de oro, que va pasando a través de muchos personajes, y yo diría que es como la columna vertebral por donde se canalizan muchas de las relaciones y de los descubrimientos de esta novela. No me quiero repetir mucho en muchas de las cosas que dije en el vídeo de libro a libro de Elena Ferrante, pero para repasar brevemente el estilo de Elena Ferrante y confirmar pues que no ha cambiado Elena Ferrante, nos encontramos a la Elena Ferrante de la tetralogía de Nápoles, de las crónicas del desamor en La vida mentirosa de los adultos. Nos volvemos a encontrar con su estilo vertiginoso, intenso y absolutamente absorbente. Elena Ferrante tiene una escritura muy sofisticada, pero no tiene frases memorables. A mí, que me gusta subrayar los aforismos, las frases memorables de los libros que leo, con Elena Ferrante casi no tengo frases subrayadas. Y esta aparente simplicidad en la literatura de Elena Ferrante hace que Ferrante sea de las escritoras de las que menos se pueda sospechar de ser pretenciosa. Es radicalmente lo opuesto a ser pretencioso en literatura. Y realmente puede parecer muy sencillo, muy simple su manera de escribir, pero luego ves alguna entrevista en la que ella indaga y desvela los mecanismos ocultos de su narración y es absolutamente espectacular. Es impresionante cómo Elena Ferrante te transmite temas complejísimos, personajes complejísimos, relaciones entre estos personajes complejísimas, con una escritura muy accesible, llena de acción, que engancha, una escritura contundente, con un ritmo vertiginoso. Una vez más, y esto es precisamente lo que muchos lectores, la mayoría de los cuales pues no les gusta Elena Ferrante, se llenan la boca hablando de toxicidad, una vez más decía, Elena Ferrante explora sin anestesia las facetas, las capas menos amables, menos simpáticas de la psicología humana y de sus relaciones. Elena Ferrante
huye de todo cliché, de toda idealización y te muestra en este caso la cara más fea, más mezquina, más egoísta, más vengativa, más brutal, más desorientada, más en definitiva humana de una chica adolescente. Entran temas como el deseo sexual, como la homosexualidad, como en esa época de la vida se idealiza una persona y en fin, los errores y las contradicciones de la adolescencia. Y además de una adolescencia turbulenta, pues se empiezan a producir una serie de cambios en la familia y alrededor de la protagonista que coinciden con su adolescencia. Ese momento de la vida un poco que vamos descubriendo la vida real, superamos esa inocencia tan típica de la infancia y vemos por primera vez a nuestros padres ya no como dioses inmortales, sino también como personas humanas que cometen sus errores con sus debilidades y sus defectos. Se nota muchísimo cómo Elena Ferrante en el proceso de escritura de sus libros va podando constantemente sus historias para dejar solo lo que impacta y lo que realmente aporta a lo que nos quiere contar. No hay nada innecesario en sus libros, avanzan constantemente, enganchan desde la primera página. Además, La vida mentirosa de los adultos está dividida en capítulos cortísimos, casi párrafos. Hay un momento en una conferencia que se hizo sobre esta novela en la que entre otras personas participó la traductora Celia Filippetto. Os lo dejo por aquí arriba porque es muy interesante. Hay un momento en que Celia Filippetto comenta esto del estilo de Elena Ferrante. Ferrante no es una estilista punitiva, no es una estilista castigadora, no castiga con el estilo. Para ella, por encima de todo, está contar la historia. Su preocupación es el lector. No pierde nunca de vista al lector. Celia Filippetto expresa a la perfección la esencia estilística de Elena Ferrante y el resultado es una lectura compulsiva, una lectura febril, y por esto pues se le ha dado el nombre de fiebre ferrante al fenómeno de esta escritora. Para mí, 3 son los ejes principales de esta novela. El primero, que para mí es el más importante y también el más interesante, por qué negarlo, es el eje de belleza-fealdad. Lo vemos desde la primera frase. Toda la historia empieza cuando Giovanna oye a su padre decir que cada vez es más parecida a tía Vittoria, que cada vez es más fea. Es absolutamente impresionante cómo Elena Ferrante profundiza en ese eje entre la belleza y la fealdad, que siempre es ambigua. Desde que oye a su padre decir esto, ella se siente fea, siente su propia fealdad como un estigma y no se lo saca de encima. Ella se siente fea, se siente asquerosa. Y para mí esta es la idea principal de la novela. El poder que damos, o especialmente que dan las mujeres a personas ajenas a todo el mundo, a definirlas. El poder que concedemos a personas ajenas, nos quieran o no, sean de nuestra familia o un amigo o un enemigo, a decir si somos guapos, si somos feos, si somos inteligentes, si somos tontos, si somos exitosos, si no, o incluso si somos buenas personas o no. Ya os digo, desde que oye a su padre decir esto, Giovanna se siente fea, se siente asquerosa, ni siquiera comprende qué le ven los hombres que se sienten atraídos por ella. A partir de ese momento, ella se define por cómo lo define su padre. Y ese es el tema principal para mí de la novela. Cómo Giovanna gestiona esto, cómo Giovanna intenta desesperadamente alejarse de su padre, que hasta ahora le había tenido un respeto reverencial, era un dios para ella. Cómo se intenta alejar de él, aunque sea inconscientemente debido a esto, ¿no? Para alejarse de cómo la ha condicionado, de esa fealdad con la que él la ha condenado. Cómo intenta desesperadamente huir de este juicio, huir de este estigma y superar este juicio que tanto le pesa. Y no voy a hacer spoiler, pero creo que lo que sucede en el desenlace de esta novela, en su final, se debe a esto, a su intento final, definitivo, de superar esa tendencia de definirse por lo que le digan los demás. El segundo eje de esta historia es el de verdad o mentira. Está presente en el título de la novela, y es que cuando Giovanna finalmente consigue conocer a su tía Vittoria, por cierto, un personaje absolutamente espectacular, del que no voy a decir nada porque os desvelaría partes de la novela, pues que no toca desvelar y que es genial irla descubriendo a lo largo de la lectura. Decía que cuando finalmente conoce a tía Vittoria, todo su mundo tiembla. Y es que, como ya he dicho antes, Giovanna está en esa época de la vida en la que descubrimos que nuestros padres también se equivocan,
que nuestros padres también cometen errores, que nuestros padres son mortales, tienen defectos, tienen debilidades. Descubrimos en definitiva que nuestros padres no son dioses omnipotentes, sino que son seres humanos como nosotros. Y en este sentido, el personaje de Tía Victoria es imprescindible, pues Giovanna empieza a frecuentar a alguien que insulta todo lo que representan sus padres, un personaje que pone en duda todo lo que había dado por hecho durante toda su infancia y la lleva a descubrir que todo lo que hasta ahora le parecía cierto, inmutable, estable, indestructible, es en realidad dudoso, endeble, mudable, finito. Y es así como Giovanna irá descubriendo la vida mentirosa de los adultos. Y por último, el último eje, la última dualidad que a mi parecer define esta novela es el eje del barrio alto, barrio bajo. Y esta para mí es la principal diferencia con el mundo que nos mostró Elena Ferrante en su tetralogía de Nápoles. La tetralogía de Nápoles era mucho más folclórica, sus protagonistas crecían en el mismo barrio, un barrio pobre, un barrio humilde de Nápoles. Aquí en cambio la protagonista es una protagonista que ha crecido en el barrio alto, acomodada, no ha tenido que luchar para formarse. Una protagonista que precisamente ha crecido en este mundo protegido, con ciertas amigas que han crecido con ella con todos esos lujos y con la misma educación, y cuando conoce a la tía Victoria descubre el barrio bajo, empieza a conocer a personas, empieza a traer nuevas amistades con la gente del barrio bajo que no ha tenido su educación, que no habla su perfecto italiano sino que habla en dialecto napolitano, se expanden sus horizontes y aprende a ser crítica también con su mundo, con el mundo del barrio alto, con sus amistades de la infancia. Una cosa que me encantó encontrar en Giovanna, aparte de esta perspectiva tan íntima, tan sin edulcorar, sin suavizar, sin ningún tipo de censura o anestesia de lo que es la adolescencia para una chica, y además por una chica en esta situación, es ver cómo Giovanna no es consciente de la gran influencia que tiene en las personas de su alrededor. Está tan condicionada por esa hipotética fealdad a la que le condena su padre, se siente ya tan asquerosa, se tiene tan infravalorada que realmente no se da cuenta de lo admirada que es por muchas personas y de cómo sus decisiones también tienen un impacto e influencian en la gente a su alrededor. En cuanto al final de La vida mentirosa de los adultos, solo decir que es un final muy abierto, incluso yo diría demasiado. Yo creo que La vida mentirosa de los adultos va a tener continuación, no se ha confirmado, Elena Ferrante no ha dicho nada, pero bueno, tampoco dijo nada cuando se publicó La amiga estupenda y aún no se habían publicado los 3 siguientes, por lo que yo, y me consta, mucha gente tiene muchas esperanzas en que Elena Ferrante esté escribiendo la continuación de esta novela, porque si no, aunque a mí el final me gustó, me parecería un final demasiado abierto, con demasiados cabos sueltos. Yo doy por hecho que va a haber como mínimo una segunda parte. En cuanto al lugar que ocupa La vida mentirosa de los adultos dentro de toda la obra de la que os hablé en el vídeo del libro a libro de Elena Ferrante, yo diría que esta novela está a medio camino, al menos de momento, entre las crónicas del desamor, es decir, las primeras novelas de Elena Ferrante, y la tetralogía de Nápoles. Y de hecho no altera en nada el orden que yo recomendé en ese vídeo. Para leer a Elena Ferrante yo recomiendo empezar con Los días del abandono, que es una novela breve. Si os gusta, empezar a leer la que para mí es su obra magna, que es la tetralogía de Nápoles, y si os encanta y queréis más, La vida mentirosa de los adultos es una muy buena opción. Lo mejor que puedo decir de esta novela es que no me ha decepcionado, tenía muchísimas expectativas, tenía mucho miedo de que se vieran frustradas, pero en La vida mentirosa de los adultos he encontrado a la Elena Ferrante que me gusta, la Elena Ferrante que me apasiona, la Elena Ferrante a la que soy adicto, no me escondo, a esa Elena Ferrante que leo compulsivamente, pero que no me deja indiferente, que leo hasta altas horas de la madrugada, no para saber qué va a suceder, sino para seguir conociendo a unos personajes tan interesantes y tan
yo diría reales, como es en este caso Giovanna. Si os gustó el segundo volumen de la tetralogía de Nápoles, Un mal nombre, La vida mentirosa a los adultos os va a encantar. Y creo que lo he dicho todo, estoy seguro de que cuando termine de grabar se me van a ocurrir 1000 cosas que no he dicho, 1000 cosas que he sentido y considero que no os he sabido transmitir. Pero bueno, esto es lo que tiene reseñar un libro cuando lo has acabado de leer. Y es que muchos me habéis preguntado en los últimos días qué me ha parecido, cuál es mi opinión sobre este libro. Y por esto pues decidí saltarme todos los libros que tengo pendientes de reseñar y priorizar esta novela. Pero bueno, yo diría que eso es todo. Dale al like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios qué os parece Elena Ferrante, si os llama la atención, si tenéis ganas de leer este libro, si os lo habéis comprado, si vais a empezar a Elena Ferrante por otro libro. Contadme qué sentís por Elena Ferrante, la hayáis leído o no. Y sobre todo no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.